Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y seguimos con Carmen Durán en este tema de la historia. Carmen, en el tema de la historia y la correlación entre las diferentes escuelas, aparece también un fenómeno que son como unos cortes en la memoria histórica. Me parece que se ha producido como un énfasis muy especial en borrar de la mente de las nuevas generaciones el análisis y las causas de los acontecimientos en la historia reciente. Claro. Y tuvo mucho que ver esto Balaguer, la continuidad, la herencia, con el tema de Trujillo. Sí. Y ahí entramos en todo esto del valor de la expedición o de las expediciones, de las luchas que nunca cesaron. Sí. Luego como la intervención primero indirecta pero cercana, porque pusieron en el placer de los estudios para una salida mediatizada. Y luego, bueno, la acción contrarrevolucionaria de abril. Pero en mi experiencia, lo que yo he vivido con los estudiantes incluso de secundaria, con los estudiantes universitarios, es que algunos ni conocen los personajes de esos episodios. Así es. Tú le preguntas quién era Camaño y no te saben responder. Sí. Lo de la expedición de junio tampoco. Sí. Ha habido una programación. Claro. Eso se ha sentido menos en la UAS, pero de alguna manera también el propio estudiantado de la UAS ha resultado ahora más conservador, sí. Está más introvertido en los problemas propios de ellos. Sí. Y de la academia que en lo que hacíamos, sí. Que era reforma universitaria y revolución nacional. Sí, aquellos espacios de discusiones que se daban a nivel de sociología, de humanidades. ¿Qué tú crees que se puede hacer para...? Yo pienso que es muy importante rescatar en lo fundamental la importancia que tiene la enseñanza y la investigación de la historia como instrumento de transformación social, pero al tiempo que hacer que los seres humanos, que los estudiantes entiendan que ellos son constructores de esa historia, que no somos sujetos aislados, enajenados, sino que somos quienes tenemos la capacidad de construirla y de transformarla. Y justamente desde ese punto de vista es necesario retomar la problemática de la enseñanza de la historia desde una perspectiva de la objetividad, desde una perspectiva de entender que es una ciencia social fundamental. Yo digo que es la principal, porque no conoceríamos ni historia de la filosofía, ni de la medicina, ni de nada, sin conocer la historia, que es lo que hacemos los seres humanos. Y mira, se habla de los malos resultados, sí. En las que le llaman las materias básicas. Sí, sí. Pero la situación a nivel de la historia, sí. Y de las ciencias sociales es tremenda. Hasta el punto que creo que hay un gran ausentismo de la población estudiantil, sí, que se inclina, sí, sí, por ella. Porque a pesar de que se produjo ese resquebrajamiento de superar la historiografía positivista en la enseñanza de la historia, todavía se sigue vertiendo la idea de que la historia es algo que nos vamos a aprender, es un cuento que nos vamos a embotellar. Y por eso es tan importante hacer conciencia de la importancia, valga la redundancia, de retomar la investigación histórica, de retomar la enseñanza de la historia desde una perspectiva de ciencia social de transformación. Que hay naturalmente espacios alternativos y críticos a partir de nuevas corrientes historiográficas que rescatan, por ejemplo, los llamados sujetos sin voz. Sí. El estudio, por ejemplo, de la integración, del rescate de la participación de la mujer como sujeto histórico en la historia. Eso es una cosa que aparentemente es novedosa, pero eso viene y es justamente por el andamiaje
ideológico del patriarcado, ¿verdad? Que la historia la hacemos hombres y mujeres, pero la escriben y son los héroes y los próceres los sujetos masculinos. Está la necesidad de rescatar esos espacios de los sin voz, de los sin voces que tienen voces, que son los marginados, Claro. las etnias, los grupos étnicos marginados. O sea, hay todo un espectro necesario de Aquí eso impacta enormemente con el tema de la negritud dominicana, de los descendientes de la familia haitiana, de los migrantes, los niveles de racismo. Siendo que somos una nación multicultural y multiétnica. Por ejemplo, mi colega Reina Rosario, que es una excelente historiadora, trabajadora, tuvo una experiencia que llega a un evento a México y en su pasaporte decía India, y le preguntaron, ¿y a qué tribu usted pertenece? Ok, porque indio ¿de dónde? Entonces, esa es una de las grandes batallas, yo creo, que tiene que enfrentar la educación dominicana. Valorar y colocar en su justa dimensión la importancia que tiene la enseñanza de la historia y de la historia contemporánea. Sí. Porque es verdad que tenemos que estudiar la sociedad colonial, de ahí viene, son las raíces, claro, pero la historia contemporánea. Y tú decías ahorita que Balaguer tuvo una gran responsabilidad, hay una intelectualidad responsable de toda esa distorsión, de quitarnos, de tratar de arrancarnos nuestras identidades. Dentro de eso está, por ejemplo, Narciso, que nosotros los dominicanos y dominicanas hemos vivido de espalda al Caribe, no sabemos lo que es la realidad caribeña, no sabemos esos lazos tan entrañables de lucha, de participación en la lucha por la democracia, que dicho sea de paso, yo soy de las que sostiene que la democracia tiene carácter de clase, lógicamente desde los griegos y hasta nuestros días, y carácter de género. Cuando me ha tocado trabajar el tema del fusilamiento de María Trinidad, no del fusilamiento, de la vida y obra de María Trinidad Sánchez, yo todavía me consterno frente al hecho de que ella, sin tener la condición jurídico formal de ciudadana, la juzgan y ejecutan a partir del famoso artículo 210, sin ser una ciudadana. Ella no existía. Entonces, pero tú sabes lo que en pleno siglo XXI avanzado, sí, la sentencia que le arrebata la condición de ciudadanía, de persona incluso, sí, propiamente dicho, sí, a todos los descendientes del año 29 de familias haitianas. Sí, sí. Tendría que arrancar y entonces a los descendientes de todo el mundo. Y el presidente de ese tribunal, ideólogo de esa resolución, le están haciendo honores por todas partes, además de otras culpas. Cómo además se distorsionan las cosas, cómo en fin de cuentas aquí convierten a los villanos en héroes y a las villanas en heroínas, ¿no? Sí. El tema que tú planteabas tiene dos vertientes. La necesidad de retomar todas estas ideas, de emprender una línea de lucha en el plano del pensamiento. Está en la escuela misma, en el aula, pero está el tema de la proyección, con una gran adversidad, el sistema de medios de comunicación. Sí, grandes responsables. Entonces creo que habría que pensar, y ahí la UAS puede ser la más receptiva para eso, en crear más medios propios. Sí, porque por ejemplo la Universidad Autónoma de Santo Domingo está en la geografía nacional. Donde quiera hay un centro universitario, donde quiera hay un egresado o estudiante de la universidad. Con ese material humano, con esa calidad humana, es que hay que hacer una gran labor, pero sobre todo a nivel del magisterio nacional, de las maestras y los maestros, que comienzan desde así a trabajar con el tema de la educación y de la formación de un ciudadano crítico, participativo. Yo digo que, por ejemplo, se debía enseñar la Constitución como si fuera el acta de nacimiento, porque la Constitución de la República, Constitución naturalmente que con sus deficiencias, porque estamos en la democracia burguesa, no pensemos que estamos en otra cosa. Y no solo, en plena
aplicación de la estrategia neoliberal, y la Constitución tiene componentes muy fuertes de neoliberalismo, de autoritarismo ahora disperso en diferentes artículos, en fin. Sí. O sea, se trata de una educación crítica sobre Claro. Crítica, yo diría que comparativa. Por ejemplo, el valor del 63, de la Constitución del 63. Eso hay que rescatarlo. Completamente, sí. Y crítica y participativa, porque al sujeto social histórico hay que hacerlo sujeto partícipe de la construcción de su propia realidad. Exacto. Vamos a pausar y volvemos pronto.